Y este es el origen, el por qué empiezas a sentir desesperación, aumenta tu frecuencia respiratoria, sientes falta de respiración, taquicardia y dolor en el pecho, en la ansiedad o en las crisis de pánico. Hola, ¿qué tal, saludable? Hoy prepárate porque te volaré la cabeza. Si alguna vez has sentido ansiedad incontrolable, palpitaciones, dolor de pecho, frustración sin explicación, hoy te revelaré qué rayos está sucediendo aquí adentro para que la ansiedad se presente y se genere una crisis. ¡Vamos a suscríbete! ¡Comenzar! Empezaré revelándote que nosotros como seres humanos somos seres emocionales y la gran mayoría de nuestras acciones las basamos de acuerdo a cómo nos sentimos interactuando con nuestro exterior o con nuestro ambiente. Es por eso que estamos a merced de estas emociones y existen 8 básicas, depende de cada autor. Por ejemplo, la alegría, cada que ves a un familiar que hace tiempo no veías, o a un amigo, o tomas un paseo satisfactorio y terminas lleno de energía y bueno, claro, de alegría. La ira, cada que alguien juzga tus acciones o invade tu espacio personal. La sorpresa, cuando estás escuchando algún consejo, dato impresionante. O la verdad, sí, el chisme. El disgusto, cuando hueles algo que no te agrada, incluso al estar al lado de alguna persona que no te agrada. El miedo, a la incertidumbre de una situación que pueda atentar contra tu integridad física o emocional. El amor, ese que ya sabes para qué sirve, para crear lazos. Pero estas últimas dos tienen particular importancia porque usualmente las evitamos, y es la tristeza, ya sea al tener una pérdida, o la ansiedad como respuesta anticipada a una amenaza futura, como cuando al ir de viaje aseguras tu hogar por una posible amenaza que se presente en tu ausencia. Estas dos últimas tienen una importancia pilar en nuestra supervivencia e irónicamente tratamos de evitarlas. Y todas estas en conjunto forman un estado dinámico de emociones, acciones y neurotransmisores. ¿Pero qué son estos últimos? Son las moléculas que se encargan de enviar información de una neurona a otra hasta llegar a un órgano o estructura específico para que lleve a cabo una función también específica, y que si se desequilibran pueden causar trastornos como la ansiedad. Pero más adelante te lo compartiré puntualmente. ¿Por qué? Pues porque quiero y porque es mi video y porque tienes que suscribirte. Existe algo conocido como umbral emocional, y hablando exclusivamente de ansiedad, el umbral emocional es la presencia de ansiedad o estrés normal y puede llegar a ser útil para mejorar tu rendimiento o alguna actividad que estés enfrentando, un trabajo escolar, una presentación laboral, una conferencia, una presentación de baile, lo que tú quieras, pero que te tense. El problema se encuentra cuando este umbral sale de la capacidad de la persona para adaptarse a la situación, y esto causa a su vez la dificultad de regresar a un estado basal de tranquilidad. En otras palabras, estás más tenso de lo que estás tranquilo. Y las cosas como son es que si bien cerca del 10% de toda la población mundial, cerca de 700 millones, que no son cualquier cosa, han o tienen algún tipo de ansiedad, pero esta cantidad puede ser aún mayor con aquellos que no se detectan o se atienden. Y sí son un Ok, sí, pero ¿y qué pasa adentro? Los responsables son los 4 jinetes del apocalipsis emocional. La serotonina, dopamina, noradrenalina y ácido gamma-aminobutírico. El GABA. La serotonina es un neurotransmisor comúnmente conocida como la hormona de la felicidad, de la plenitud, del gracias universo por escupirme en esta tierra. ¿Pero por qué? Su metabolismo, al igual que el resto de neurotransmisores, hormonas, es compleja, pero los efectos en el cuerpo son lo que realmente importan. En este caso, la serotonina interviene sobre 2 lugares principales: el cerebro y el intestino, el sistema digestivo, teniendo diferentes efectos. Junto con otros componentes de la grasa, el mismo estómago interviene en la regulación del apetito. Al ser un precursor de la melatonina, también interviene en los ciclos vigilia-sueño, el momento en el que duermes y despiertas. Y sobre el comportamiento sexual, también es regulado por la serotonina, que por sí sola disminuye la libido y también estabiliza en cierto aspecto el estado de ánimo. Por eso la plenitud que mencionaba. Ya te está empezando a tener sentido todo este problema. Es por esto que además de la acción conjunta con los siguientes neurotransmisores, es que en la ansiedad puedes comer mucho o de plano no hacerlo, tener insomnio o se te dificulte dormir y despertarte en medio de la noche. El siguiente neurotransmisor, la dopamina. Este neurotransmisor es la encargada de la motivación, es el antagonista de la serotonina, y si esta última se encarga de la paz mental, la tranquilidad y el zen, la dopamina es la que se ve asociada al querer hacer, tener, lograr. Es poderosísimo y puedes lograr todo lo que te propongas. ¿Y qué crees? También se asocia a promover la seducción, la sexualidad, el deseo, al delicioso.
pero también la vemos involucrada en mecanismos de recompensa. Día con día, en el lugar más común pero menos enfocado para atender, son las redes sociales. Cada vez se hacen cosas más arriesgadas para tener seguidores y volverse virales. Oh my God. Pero todo es motivado por este neurotransmisor y depende también del tipo del receptor de dopamina, en este caso, que se active, es el efecto que tiene. Porque, ¿qué crees? Y esto te volará la cabeza. Y es que, suscríbete, la dopamina también interviene en las acciones para evitar situaciones desagradables o dolorosas. Por ejemplo, cuando te invitan a un evento donde no quieres ir porque no conoces a nadie, dependiendo de tus experiencias y percepciones frente a situaciones parecidas, la dopamina puede intervenir en que decidas, no, mejor no voy, no conozco a nadie y seguro será aburrido. Pero el trasfondo es el miedo a exponerte. Y en depresión, esto es lo que sucede. Está baja la dopamina y la acción es aislarse y no moverse. Pero en la ansiedad, la dopamina hace que tengas conductas compulsivas para reducir ese miedo a esa situación futura potencialmente fatal. ¿Me sigues? ¿Me estás siguiendo? Si no, repítelo, anótalo, pégatelo en la frente. Ando muy loco el día de hoy. El siguiente neurotransmisor, la noradrenalina. No me detendré mucho aquí porque en este video explico cómo interviene en el sistema nervioso simpático, el sistema encargado de tu defensa en primera línea para tu supervivencia, y cómo puede llegar a influir para generar presión arterial alta. Entras en un estado de lucha o huida y este es el origen, el por qué empiezas a sentir desesperación, aumenta tu frecuencia respiratoria, sientes falta de respiración, taquicardia y dolor en el pecho, en la ansiedad o en las crisis de pánico. Te mantienes en un estado de activación continua que a largo plazo puede influir en algún daño al corazón, además de generar enfermedades psicosomáticas, que son cambios originados por emociones y la mente que se manifiestan en el cuerpo de forma orgánica. Ya basta, no diré nada más, va a ver el otro video, acabando este claro. Finalmente, el ácido gamma aminobutírico, el GABA. Este es un neurotransmisor de los fundamentales para el cerebro. Ok, como el resto de neurotransmisores se necesitan para comunicarse en neuronas entre sí, y este específico es tan importante porque es inhibitorio, es decir, disminuye la probabilidad que un impulso nervioso se dispare gracias a la acción de estos otros neurotransmisores que ya mencionaba, en especial la noradrenalina. La función principal del GABA es retrasar o disminuir la actividad cerebral, y cuando este está bajo, la probabilidad de sentirte ansioso, abrumado o muy sensible a estímulos aumenta. E incluso este neurotransmisor es tan poderoso que puede disminuir específicamente los pensamientos no deseados, intrusivos, irracionales y catastróficos. ¿Acaso no te explotó la cabeza? Porque a mí sí, y por eso no tengo cabello. Gracias a estos neurotransmisores y los lugares en donde actúan y cómo actúan, se pueden utilizar terapias con medicamentos específicos para regular estas mismas funciones. Y no son para todos y tampoco mucha gente los busca, pero ayudan bastante. Y también ayuda las terapias conductuales para reforzar el pensamiento, la conducta y accionar en contra del mismo impulso que se tiene en este tipo de problemas o trastornos. En especial esto último asociado al comportamiento te puede liberar y te hará capaz de controlar y gestionar tus emociones. Claro que se pueden asociar con el uso limitado de medicamentos, no hay que satanizarlas. Es tan real como la diabetes o hipertensión, y que veas por tu salud mental es que empieces realmente a tener un cambio real en tu cuerpo, a amarte, porque no hay nada sin salud, ni salud física ni salud mental. Si no estás bien equilibrado de todo o tienes hábitos que puedan mejorar tu salud, no puedes laborar bien, no puedes asociarte con compañeros del trabajo o amigos, no puedes disfrutar ni siquiera de tu propia existencia, porque te ves atrapado en tu propia mente y en tu propio cuerpo. Y otra cosa también, alimentos. Sí, alimentos pueden ayudar a mejorar la generación de estos neurotransmisores o regularlos. Y si quieres saber cuáles son, pues será el tema del siguiente video. Por eso suscríbete y pícale a esta cara tan hermosa. Comparte y activa la campana de notificaciones. Esto último para que te avise YouTube cada que suba un video. Y otra cosa que tienes que conocer es cómo influyen las emociones sobre la presión arterial y todo alrededor de la presión arterial. Por eso dale click a este video, porque te va a ayudar, es oro puro. Como decía Aristóteles, no se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho. No se pueden combatir los problemas emocionales ni físicos sin saber de dónde se originan. ¿Capichi?